Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Bienvenido a su Escuela Bíblica. Bienvenido, Padre David. Muchas gracias, Pili. En el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios comienza el apóstol Pablo a desarrollar algunos temas que se desprenden de preguntas que por carta le hicieron los corintios. Por eso comienza el capítulo diciendo perideon egrapsate, es decir, acerca de lo que escribisteis. Y empieza pues con el primer tema, que es referente al matrimonio y al celibato. Él dice, es decir, él supone que, o se supone que los corintios le preguntaron algo así como esto: ¿es lícito, es lícito casarse uno? ¿Podemos seguir casándonos? Y también, y los que ya están casados pueden seguir teniendo sus relaciones conyugales. Esa parece que fue la pregunta. Se ve, pues, como decíamos ayer, que había en Corinto una tendencia gnóstica que, contrariamente a lo que hacía otra tendencia, que era libertina, esta era ascética y prohibía el matrimonio, y a los ya casados les prohibía tener relaciones sexuales. Les decía que todo eso, casarse uno, y si ya era casado, seguir con relaciones conyugales, era contra la santidad de la vida, contra el espíritu que está en nosotros. Pablo pues entonces toma posición frente a eso. La posición de Pablo es ascética, es decir, él dice que entre dos cosas buenas hay una mejor. Las dos cosas buenas son el matrimonio y el celibato. Pero es mejor el celibato. El matrimonio sigue siendo bueno, sigue siendo permitido. Es decir, cualquier cristiano puede casarse, pero el celibato, según él, es mejor. Aquí pues este es el resumen del primer tema que el apóstol trata en 7, 1 a 8, si mal no recuerdo, ¿cierto, Pili? Hasta el versículo 7. Hasta el 7, perdón. ¿Sí? Ahora vamos a comenzar el tema que sigue, que también sigue hablando del matrimonio, pero ya enfoca, digamos, la cuestión desde otro punto de vista. Lo vamos a tomar desde la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 8 al 11. A los solteros y a las viudas les digo que es mejor que se queden como yo. Pero si no pueden contenerse, que se casen. Más vale casarse que abrazarse. A los casados les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, pero si se separa, que no se case con otro o se reconcilie con el marido, y que el marido no se divorcie de su mujer. Padre, mi Biblia de Jerusalén tiene un distinta la traducción a la de Shekel. Dice a los célibes y a las viudas. Distinta a la que dice Shekel, a los solteros y a las viudas. El texto griego dice tis agamis que tes gires. Agamis o agamos significa el que no está casado. Literalmente, gamos es matrimonio, ágamos es el que no está casado, por tanto, el que no está casado está soltero, ¿no es cierto? Pero según leía yo en un libro, pues, en el libro que utilizo como de base, dice que ese término, ágamos, se utiliza para la persona que no tiene mujer, pero que la tuvo, bien sea porque estuvo separado, por viudo, o porque otro estado, porque se separó, porque era casado en todo caso. Exactamente, o porque se divorció, ¿no es cierto? Eso, exactamente. Yo pienso que en el fondo entonces así, digámoslo así, estaría como correspondiente a lo de las viudas. Tis agamis que tes gires, es decir, a los viudos y a las viudas, estaría hablándoles, ¿no es cierto? A los viudos y a las viudas. Tú te referías ayer que no necesariamente San Pablo era soltero. Sí, es decir, no, soltero sí era cuando escribió la carta a los Corintios. Pero que no tenía que ser que no hubiera sido casado. Sí, pudo haber sido casado. Es decir, es posible, por lo menos posible, porque entre los judíos en la época antigua, un hombre soltero de más de 20 años era como un adefesio, era algo pues inesperado, al menos causaba sorpresa. Eso, de modo que no es que yo esté afirmando que Pablo fue casado antes de ser cristiano,
No, pero pudo haberlo sido, aún pudo, en ese momento podía estar viudo, en fin, o haberse divorciado de su mujer. En el judaísmo era perfectamente posible que un hombre se divorciara de su mujer y que no se casara más. En todo caso, aquí se refiere Pablo, pues, como dice, a los tis agamis, es decir, a los no casados, que tes gires, y a las viudas. Entonces, los no casados aquí, puede entenderse como solteros en general, o puede entenderse también como personas que fueron casadas, pero ya estaban viudas o se habían divorciado de su mujer. La diferencia que tú notas más, pienso yo, en las dos traducciones que tienes es que en unas emplea solteros y en otras célibes, ¿cierto? En el fondo, soltero y célibe significa en el fondo lo mismo, soltero y célibe significa lo mismo. Es decir, ni la palabra soltero ni la palabra célibe indican indican solamente el estado actual de la persona, no lo que pudo haber habido antes. De modo que una persona que fue casada, pues puede estar ahora viviendo célibe, es decir, soltera. Yo pienso que en el fondo son muy sinónimas las dos palabras, aunque evidentemente con hagamos se enfatiza, se recalca más que antes sí estuvo casado, es decir, célibe pudo haber sido antes casado. En cambio, cuando se hagamos, sí fue casado antes y ahora ya no está casado por ser viudo o estar separado o algo así. Porque no se refiere a los jóvenes, no se refiere a los que no se han casado, porque jóvenes será, ¿cómo se dice? Partenos es sobre todo la mujer virgen, es decir, la muchacha joven virgen o también el hombre virgen, también puede significar partenos. Más adelante Pablo va también a hablar de ellos. En todo caso aquí, para que, digámoslo así, zanjemos un poco esta discusión, Pablo está hablándoles a personas que son solteras, sea porque fueron viudos o viudas, o sea porque estuvieron antes divorciados, o quizá en el caso porque ya son mayores quizá y no se casaron nunca. En todo caso poco interesa determinar bien lo que fueron antes. En todo caso en el momento actual pues no están casados o son viudos o viudas. Pues bien, a ellos les recomienda lo mismo que dijo en el pasaje anterior. Es decir, que es mejor no casarse. Es decir, dice él, kalon aftis ean minosin oscago. Es decir, es bueno para ellos que permanezcan como yo, es decir, solteros, que permanezcan célibes como él. Ustedes ven que Pablo pues acá sigue insistiendo en lo que decía en el texto que estudiamos ayer, en el capítulo séptimo, versículo primero, es la misma cosa. En el capítulo séptimo, versículo primero decía, bueno es para el hombre no tocar mujer, es decir, no casarse. Y aquí dice, bueno es para estos solteros o célibes o viudas, kalon aftis, bueno para ellos, ean, sí, minosin, si permanecen, hoskago, como también permanezco yo, es decir, soltero. En este momento, pues, Pablo no casado. Padre, después en la primera carta a Timoteo, si no estoy mal, les dice a las viudas, bueno, dice aquí, ya lo encontré, capítulo 5, versículo 14, las viudas jóvenes quiero que se casen, tengan hijos y administren la casa, así no darán al enemigo ocasión de escándalo. Allí es que en ese texto de la carta primera Timoteo es un texto posterior. Y esta carta, Paulino. exactamente, vamos a ver después que es Deuteropaulino, es decir, de la escuela paulina, publicada con el nombre de Pablo y sostenida por la autoridad apostólica de Pablo. En todo caso, representa, digamos, un estadio posterior en el apóstol. Aquí dice deseo, es decir, allí Pablo es más explícito, quiere que las viudas jóvenes se casen. Aquí prefiere él que no se casen, ¿no? A ver, dentro de la experiencia de la comunidad, mira que Pablo está como en el inicio de la comunidad, entonces le dice las viudas no se casen, o sea, conserven el estado que tienen en este momento. De pronto en el ejercicio de la comunidad, exactamente, las viudas jóvenes empezaron a presentar sus problemas. Exactamente. Entonces ve la comunidad la necesidad de decir, que el apóstol mismo vuelva a decir. Exactamente. Por eso al cabo del tiempo, al cabo de los decenios, cuando ya aparece la carta a Timoteo, entonces ya la iglesia, digamos a través del autor inspirado, se adapta a la nueva situación. Vieron que había problemas con las viudas jóvenes, que no se casaban más, que estaban pues, digámoslo así, más en peligro, eran más fácilmente seducibles, digámoslo en esa forma, y entonces ya Pablo les aconseja, o ya se les aconseja que se casen. Aquí, sin embargo, no se les prohíbe casarse. Pablo dice que él prefiere que no se casen, pero no se les prohíbe casarse. En el versículo 9 leamos y verás que ahí se le dice claramente.
Pero si no pueden contenerse, que se casen. Más vale casarse que abrazarse. Exactamente, de modo que a esta gente, viudos o gente, digamos, no casada, es mejor, pues, dice Pablo, que no se casen, pero si no pueden contenerse, el verbo que emplea es este, ideuc encratebonte, es decir, si no tienen dominio de sí mismo. La encratia es la virtud que lo lleva a uno a ser dueño de uno mismo, es la continencia, ser uno capaz de contenerse. Aquí, pues, si no tienen esa continencia, si no son capaces de dominar los impulsos del sexo, entonces dice él, gamisatosan, cásense. Pues es mejor casarse que abrazarse. Noten aquí otra vez, esto es muy común en Pablo y también muy común en el judaísmo antiguo, muy común que el matrimonio era, digamos, la salida de escape a la concupiscencia sexual. Es decir, a la inmoralidad, es decir, se supone o se supondría que si un hombre ya, digamos, en edad juvenil, ya pasando, digamos, a la edad madura, si no se casaba, entonces fácilmente, digámoslo así, caía en la prostitución y la fornicación. Por ahí hay un rabino que explica que él, a diferencia de otros rabinos, no tiene nada que lamentar en el campo sexual, porque se casó cuando tenía 16 años. Él explica, yo me casé cuando tenía 16 años, entonces evidentemente, es decir, no tuvo una edad, digamos, anterior a los 16, cuando era todavía soltero, no tenía mujer, en donde él hubiera podido o hubiera buscado otras mujeres, la prostitución, en fin, no lo hizo. Y por tanto se gloria en sus escritos de esa continencia o de esa pureza de su vida, porque precisamente se casó muy joven, él mismo lo dice. Padre, le pregunto una cosa, alrededor de esta vida sexual de los judíos, ¿era muy sana? Sana en el sentido de que, mira lo que tú me decías, un hombre a los 20 años sin casarse no era defecio, tenía que haberse casado. Otra es como una vida como conyugal muy buena, nosotros decíamos ayer muy buena, a pesar de que tenía presentaciones distintas, como de que la mujer era la esclava, pero en realidad la presentación era un matrimonio conyugal muy bueno. ¿Sería que eran muy distintos los judíos a los paganos, a comparación de los paganos, en esa vida sexual, o no? Es decir, yo pienso que el ser humano es igual en todas partes, pero las circunstancias, digamos, propias religiosas del pueblo judío, digamos, y los diferenciaba bastante de los paganos, empezando porque la sociedad judía era una sociedad, digamos, más patriarcal y por tanto es más cerrada. En el sentido de que no había, digamos, tanto aliciente sexual. Por ejemplo, las mujeres se tapaban con velo. Otra cosa, no se permitían, por ejemplo, en los judíos cierto tipo de juegos o de cosas que en el mundo pagano era muy común. Los gimnasios, por ejemplo, en el mundo helenista y el mundo grecorromano en general, los gimnasios eran todas partes, ¿no? La palabra gimnostia viene de gimnasio, gimnos significa en griego desnudo, por tanto hacían, digámoslo así, ejercicios de gimnasia, es decir, desnudos, por tanto exhibían el cuerpo. Mujeres y hombres. Ah, sí, claro, sobre todo hombres, ¿no es cierto? Sobre todo hombres, pero pues decir, presentaban más fácilmente la desnudez los paganos que los judíos. Eso lo puede uno ver en el arte. Cuando uno llega a Europa y ve el arte griego y el arte romano, uno ve desnudos por todas partes. Por todas partes. Es decir, el griego y el latino y el romano pues tienen una capacidad, digamos, muy grande, una proclividad, una inclinación muy grande a apreciar la belleza del cuerpo y a ponderarla. Una concepción muy bonita del cuerpo. Sí, exactamente. Yo diría que es hermosa, ¿no es cierto? Sin embargo, claro está, es mucho más atractiva y más seductora también, ¿no es cierto? Claro, es mucho más seductora. En cambio el judío no, el judío se vestía completamente. Un gimnasio en el judaísmo es impensable. Cuando en la época de Antíoco IV, siglo y medio antes de Jesús, se hizo en Jerusalén un gimnasio, eso fue un escándalo tremendo en Jerusalén, un gimnasio de gente desnuda haciendo ejercicios, para los judíos era una defecio. Hay que ver, por ejemplo, también... Antíoco no puso en el templo, no puso unas esculturas desnudas que para ellos era como una bofetada. Una abominación. Una abominación en el templo. No recuerdo bien, Pili. Antíoco lo que puso fue una estatua de él, digámoslo así, como representando al Zeus olímpico, a la divinidad principal del panteón griego. Los judíos lo llamaron la abominación de la desolación.
esa estatua. Y también el altar de los sacrificios para ofrecer pues sacrificios paganos en el templo de Jerusalén. En todo caso, pues es evidente que el mundo greco-romano era un mundo, digamos, más adicto y más inclinado a la lascivia y a la lujuria que el pueblo judío. Ellos eran mucho más reservados, mucho más, llamémoslos, radicales en sus normas sexuales. Exactamente, sí. El mundo romano y el mundo griego eran mucho más espontáneos, más abiertos. Nosotros hemos aprendido a valorar también en la época actual, hemos aprendido a valorar también un poco la espontaneidad en el campo de las presentaciones, digamos, que tienen o que del mismo cuerpo humano. Yo recuerdo que cuando yo estaba niño era impensable lo que ahora, por ejemplo, vemos en las calles. En las calles vemos ahora las estatuas de Elena Betancourt que representan desnudos. En el tiempo de mi niñez, por ejemplo, era impensable. Yo recuerdo mucho cuando se presentó o cuando hicieron una estatua de un desnudo femenino en que aparecía el pecho desnudo, la famosa Bachué. Que la exhibió en la Plaza de Notibara. Eso fue un escándalo en Medellín, y uno veía pues el corrillo de gente viendo simplemente, mirando a la Bachué que tenía el pecho, es decir, el pecho destapado. Hoy en día ningún niño ni ninguna persona, digamos, se fija en eso. Yo creo que en ese sentido, en lugar de perder, hemos ganado. Pienso yo que hemos ganado en espontaneidad, en naturalidad. Aún más, hoy en día, pienso yo que se va abriendo entre la gente la clara sensación de diferencia entre lo erótico y lo pornográfico. Lo erótico es una cosa, lo pornográfico es otra. Lo erótico presenta, digámoslo así, el atractivo sensual de las realidades corporales en orden al amor. En cambio, lo pornográfico presenta con morbosidad los contenidos sensuales, ¿no es cierto? Y con morbosidad, digamos, ya con piquiña, es decir, con un intento claro de corromper y de excitar. No así lo erótico en general, ¿no es cierto? Hace poco vi una película que se llama El olor de la papaya verde. Y nunca había visto una película tan erótica, sin ninguna escena pornográfica, porque lo erótico es lo cotidiano, el cómo se mueven las manos, el cómo se mueve el cuerpo, el cómo se habla. Claro. Eso es encaminado hacia el amor, como tú lo estás diciendo. En cambio, lo pornográfico, que las películas creen que si no muestran una escena pornográfica no la ven, no ven las películas. Yo pienso que en ese sentido, pues, algo hemos ganado también en la época actual. No todo lo actual es malo, pero sin embargo hoy en día estamos viviendo. Es una época donde digamos, donde se aconseja prácticamente en los medios la promiscuidad en el sexo, la falta de respeto al sexo, en fin, tantas cosas. Eso es cierto también, no podemos tampoco engañarnos. En todo caso, para que volvamos al texto nuestro, aquí se dice, pues, hablando de los solteros y de las viudas, que es bueno, dice Pablo, que ellos se queden sin casarse, que se queden como él, es decir, célibes solteros, pero que si no se contienen, es decir, si no son capaces de guardar continencia, entonces que se casen. Pues es mejor, dice él, casarse que abrazarse. ¿Abrazarse qué es? Abrazarse, el verbo que emplea aquí es el infinitivo presente del verbo pirín. O piriste, claro, pirín, de pir, piruste, dice él, es criton garestin gamise y piruste, de piruste es abrazarse. Claro, los pirotécnicos, el pirómano, ¿ve? Pir en griego significa fuego, piruste es quemarse uno, es decir, le sale fuego. Es una frase muy plástica para indicar, digámoslo así, el deseo sexual, ¿ve? Es el sentirse uno aludido sexualmente y empezar uno a abrazarse por dentro, digámoslo así, a calentarse uno por el deseo, ¿ve? Algo así. Es decir, si no son capaces de controlar el deseo, la inclinación, entonces van en casa. A ver, y que no pueda manejarse, o sea, que no pueda manejar su propio cuerpo, sino que el abrazarse lo maneje a él. Exactamente. O sea, el placer, el poco dominio de su cuerpo lo maneje a él. Exactamente. Entonces, fíjate, Pili, de nuevo aquí aparece lo que anotábamos ayer, que es muy común en Pablo y en el judaísmo, y es que entonces el matrimonio es como la puerta de escape a la concupiscencia o a la prostitución, es la forma de salir de la prostitución, es no caer uno en prostitución, no caer uno en adulterio, en fin,
porque en lugar de irse a buscar, como decía ayer plásticamente, mujeres en la calle, tiene uno la mujer en su casa. Y de esa manera, como decías tú también, aparece de la mujer, digamos, una visión sumamente recortada. La mujer es prácticamente, entonces, es decir, la esposa, ayer lo insinuabas, la esposa se convierte como la prostituta de la casa, algo así. Eso es una forma, digamos, muy dura de decir, pero es, digámoslo así, la conclusión coherente con la forma de presentar la cuestión. Es evidente que así no sentían los judíos, ¿no es cierto? Es decir, la generalidad no sentía así, la generalidad amaba a su esposa, y la esposa, pues, no era... pues era amada, era realmente amada. ¿Y sabes qué pienso yo que deja traslucir el texto? La fidelidad que existía entre los judíos. Claro. El casarse no solo era una solución para la inmoralidad, sino que era una seguridad de que la persona iba a estar en un estado de pureza y en un estado casi de castidad dentro del matrimonio. Sí, claro, y eso, digamos, en la época antigua, en la época en que en el judaísmo pues hubo, se regían por sus propias leyes. Eso era, digámoslo así, aún sancionado. El adulterio era sancionado con la muerte. La mujer adúltera era condenada a muerte por lapidación y el hombre adúltero también. Claro está que la diferencia era muy grande entre hombre y mujer, porque la mujer adúltera, la mujer casada, es decir, que podía adulterar, adulteraba con cualquier hombre que se le arrimara. En cambio, el varón no cometía adulterio sino cuando se iba con una mujer casada. Es decir, el hombre casado se iba con una soltera y no era adúltero. No había problema. No había problema. El problema era cuando se iba con una casada. Sí, claro, porque como él era libre... Era el bien del otro señor. Exacto. Es decir, claro, si se iba con una soltera no le estaba haciendo injusticia a nadie. Ustedes ven, siempre en este campo, queridos oyentes, como en tantos otros campos, el machismo humano, derivado posiblemente de la forma patriarcal de la sociedad, que era la sociedad antigua israelita, y que todavía, pues, entre nosotros existe, estamos en eso, siempre crea la ley del embudo. La parte, como les decía ayer, lo ancho para el hombre y lo estrecho para la mujer. Es decir, si el hombre hace y deshace, ¿qué tan macho? ¿Qué berriondo? Y si la mujer mueve un dedo, una vagabunda, una sinvergüenza. Ustedes ven, pues, que ese punto de vista no se puede sostener en absoluto. Y en el Evangelio lo presentan así. Cuando presentan a la mujer adúltera, a mí me parece eso impresionante, porque dicen, fue pillada en adulterio. Claro. ¿Y qué pasó con el hombre? Así no, el hombre no lo... Es decir, si lo hubieran cogido, también lo habrían lapidado, ¿no es cierto? Pero si no... Pero como pillaron a la mujer, no pillaron al hombre. Sí, al menos él no aparece, digámoslo así, agarrado allí, que deberían haberlo cogido también. Bueno, entonces yo creo que ya tenemos más o menos claro los versículos 8 y 9. En el versículo, No, tranquila. En el versículo 10, Pablo pasa ya a otro temita, a un pequeño subtema a otro tema, pues dentro de esta parte que estamos estudiando. Sigue San Pablo diciendo, a los casados les ordeno no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Oigan pues, noten bien cómo distingue San Pablo lo que él aconseja y lo que el Señor manda. Después va a decir, además les digo yo, no el Señor. Exactamente. Se ve que en tiempo de San Pablo ya había una clara diferencia entre la palabra conservada de Jesús y lo que en la Iglesia se fue luego desarrollando para adaptarse a nuevas circunstancias que Jesús pues no pudo prever porque no existían en el tiempo en que él actuó. Pues bien, ya en el tiempo en que Jesús actuó, él habló de la separación de los casados, habló del divorcio, y esa palabra la conocía Pablo y la conocía perfectamente bien. Por eso dice aquí que a los casados, tisde gegamikosin, les mando, no yo, sino el Señor, dice él. Ahí sí es típico del hablar de Pablo. ¿Cuánto hay que digo? Les mando. Digo, no yo, sino el Señor. El Señor. Se acordó. Ahí se acordó que era el Señor el que lo decía. Este es un punto, pues, es decir, se tenía claramente la distinción entre las directivas, digamos, eclesiásticas, es decir, entre lo que la Iglesia puede mandar y lo que mandó el Señor. Cuando había una palabra del Señor sobre un tema, esa palabra era absolutamente respetada, esa palabra de Jesús era absolutamente acogida. Y noten otro detalle interesante, queridos oyentes, cuando se habla de la palabra del Jesús terreno,
Es decir, la palabra conservada del Jesús terreno, es decir, de Jesús antes de su resurrección, Pablo se refiere a él hablando de el Señor. Es decir, ya el título el Señor, que proviene de la confesión pascual de fe en el resucitado, se aplica al Jesús terreno. Es decir, pudo haber dicho, lo dice Jesús. No, sino el Señor. Es decir, realmente Pablo lo que está diciendo es esto, de que ya Jesús terreno es el resucitado, es el Señor, ¿no es cierto? Esto representa, digamos, un paso fundamental en la cristología del cristianismo primitivo. Es decir, ya empiezan a mirar la historia de Jesús a la luz de la Pascua, a la luz de la resurrección. Ya el Jesús terreno es el resucitado y todo lo que se dice del resucitado se puede decir del Jesús terreno. Yo pienso que esa comprensión es digamos, el punto de partida del desarrollo de la cristología cristiana. Es decir, con esa convicción empieza realmente a formularse y a explayarse la fe cristiana. Aquí la tiene Pablo clarísima, lo digo yo, no el Señor, y cita una palabra de Jesús, de que el marido, pues, gineca apoandros mijoristene, que la mujer no se separe del marido. Lo cita Mateo. Sí, hay varias citas en Mateo. Capítulo 5:32. Exacto, y también Marcos, capítulo 10. En fin, hay varios textos sobre eso. ¿Por qué no leemos el de Mateo? 5:32 dice, pues yo os digo que quien repudia a su mujer, salvo en caso de concubinato, la induce al adulterio, y quien se case con una divorciada comete adulterio. Por tanto, fíjense aquí, el Señor en la palabra que está en Mateo capítulo 5 y también pueden encontrarlo en capítulo 19 del mismo Mateo, encuentran esa misma palabra, dice que cuando un hombre se divorcia de su mujer, la induce al adulterio. ¿Por qué la induce al adulterio? Porque ella entonces ya divorciada de él puede casarse con otro y ese casarse ella con otro equivale a adulterio, ¿no es cierto? Equivale a adulterio. Ahora, ese mismo marido, pues que se divorció de su mujer y se casa con otra, entonces comete adulterio. ¿Por qué? Porque según Jesús, pues, el vínculo de él con su mujer anterior persiste, no se termina. Mateo solamente ve el caso del marido, es decir, presenta posiblemente la palabra de Jesús en ese punto, en la forma más pura y perfectamente posible, más perfecta posible, más fiel. En cambio, Marcos la presenta ya en doble aspecto, tanto la iniciativa del varón como la de la mujer. ¿Por qué? Porque Marcos escribe su evangelio para comunidades que vivían ya bajo la ley romana, las costumbres griegas o romanas, donde no solamente el hombre o el varón tenía la oportunidad de pedir el divorcio o de hacer el repudio, sino también la mujer lo podía hacer. Por eso busquemos en Marcos 10, pili, la misma palabra, y verán ustedes que están los dos puntos de vista, tanto el del marido como el de la mujer. El año pasado, cuando estudiábamos a Marcos, estudiamos también ampliamente esos detalles. Marcos 10. ¿Marcos 10 qué? Fíjate, ahí está. Yo me acuerdo siempre de los capítulos, de los versículos, es muy difícil. Capítulo 10, versículo 11. Él les dice, quien repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Exacto, el caso de los dos. En Mateo no está sino un solo caso, como posiblemente lo dijo Jesús, que actuó dentro del mundo judío y según las costumbres judías. Aquí Marcos... A ver, dentro del mundo judío, un ejemplo. José pudo haber repudiado a María por no ser virgen. Y no lo hizo. No por no ser virgen, no porque estaba esperando un hijo que no era de él. Sí, por no ser virgen antes del matrimonio. Eso, porque estaba esperando un hijo que no era de él. Exacto. En todo caso, en cambio aquí Marcos trae las dos posibilidades de divorcio o de repudio que había en la cultura griega, y era que iniciativa del hombre de repudiar a la mujer, y luego también iniciativa de la mujer de repudiar al marido. Pablo supone estas dos posibilidades, como vamos a ver a lo largo de todo este estudio. En todo caso, dice Pablo aquí, a los casados les mando, pues no yo, sino el Señor, que la mujer gineca apoandros del marido, mi joristine, no se separe. Oigan bien, no se separe. No se habla en primer lugar de divorcio, no de separación. Es decir, lo que el Señor quiere, al menos eso lo entiende Pablo, es que no haya separación. ¿Pero está hablando de una separación temporal o algo así? Es decir, el divorcio sería después ya, es decir, como la consagración de esa separación. Es la consagración ya, digamos, la legalización de la separación, es el divorcio, ¿no es cierto?
Entre nosotros, por ejemplo, existe en la legislación actual, por ejemplo, canónica, La separación de cuerpos. existe la separación de cuerpos y luego ya existe no tanto el divorcio, la sino anulación. la nulidad de matrimonio. El divorcio no existe en la forma católica de... Eso es en civil. Sí, claro, el divorcio civil, pero católico no. ¿Y por qué no existe? Pues porque Jesús no deja, ¿no es cierto? Pero en todo caso, la legislación canónica permite la separación. Pablo habla aquí que a los casados les mando, no yo, sino el Señor, que la mujer, gineca, apoandros del marido, mi joristine, no se separe, que no se separen, no solamente pues no se divorcien, sino que no se separen, deben vivir juntos, es decir, lo que Jesús quiere, según la voluntad del Creador, es que marido y mujer se quieran y vivan siempre juntos, como debe ser, de acuerdo con su proyecto original, de acuerdo con su amor original. Sin embargo, ya Pablo sabe que a veces ocurre que no se cumple lo que el Señor quiere, es decir, que se separan. Listo, y lo dice el versículo 11, ande que joristí, pero si se separa, meneto hagamos, permanezca sin casarse, y toandrí catalaguito, o se junte otra vez, se supone, con su marido. ¿Ve? Lo perdone entonces. Así, algo así. Se reconcilia. Exactamente. Es decir, Es como él está diciendo, a ver, primero, si no pueden vivir juntos, que se separen y miren qué es lo que está pasando, ¿no? Yo lo estoy mirando desde este punto de vista, que se separen por un tiempo, a ver cuál es el problema. Pero que no se case inmediatamente. No, es que no, Pili, vea, lo que dice esto, que no se separe la mujer del marido, que no se separe. Ahí está lo que Jesús realmente quiere. Claro que esa separación, cuando ya se legaliza, cuando ya se vuelve un hecho jurídico, se llama divorcio o se llama repudio, ¿no es cierto? Pero que no se separe, que no haya separación. Ahora sí hay separación. Y ya cuando hay separación, entonces ya empezó a violar la voluntad del Señor. Ya se empezó a violar, ya empezó a... Es decir, en una palabra, cuando un matrimonio se desbarata, por lo que sea, no se está haciendo lo que Dios quiere. Es decir, Dios no quiere que entre hombre y mujer haya separación sin unión. Pero es que lo que yo te estaba señalando es, a ver, mira cómo lo entiendo yo. Pablo dice, no se debe separar. Exactamente. En caso de que se separen, sí. En caso de que se separen, no se casen, No, sino que viva sola y que lo mejor sería es que se reconcilie con su esposo. Que viva, hagamos, dice aquí él, el que viva sin casarse, Soltero. hagamos como soltera o como célibe, entendiendo como célibe, pues vivir no casada, o que se vuelva a reconciliar con el marido, o que se reconcilie con el marido. Fíjense, otro detallito aquí interesante, queridos oyentes, es que Pablo agarra aquí el caso de la mujer. ¿Qué tan particular? Es un judío, y agarra el caso de la mujer, no agarra el caso del marido, que hubiera sido lo que a un judío, digamos, le llegaría inmediatamente a la mente, dada siempre la iniciativa del marido en estos casos. Es decir, Pablo dice aquí que la mujer no se separe del marido. Hubiera dicho más bien que el marido no se separe de la mujer, ¿no es cierto? Porque realmente eso era lo que fundamentalmente ocurría en el judaísmo. Era el marido el que tomaba la iniciativa, la mujer no la podía tomar. Pablo aquí habla de la iniciativa de la mujer. ¿Y por qué puede hablar de la iniciativa de la mujer? Porque ya Pablo vivía en condiciones de vida no judías. Es decir, ya vivía en el mundo griego. Los corintios son del mundo griego. Es decir, ya no es cultura judía, ya las mujeres de Corinto eran, digamos, de origen griego, eran paganas y por tanto ellas tenían la oportunidad de repudiar a sus maridos y separarse de ellos. Es decir, en Corinto no era como en Jerusalén solamente el marido podía decir a la mujer, váyase de aquí. En cambio en Corinto también la podía decir la mujer a él, váyase usted de aquí. Por eso Pablo aquí toma el caso de la mujer en una forma, digamos, por lo menos sorpresiva. Porque para un judío lo más normal era tomar el caso del marido, porque para un judío, en costumbres judías, solamente el marido podía repudiar. Y un judío hablando en costumbres paganas, pues lo natural es que tomara en primer lugar el caso del marido como ejemplo. Pero aquí Pablo toma el caso de la mujer como ejemplo. Y entonces también dice, y que el marido no se divorcie de su mujer. Exacto, es decir, ve los dos casos, pero comienza extrañamente, como les decía hace un momentito, con el caso con la mujer, y luego añade el caso del marido, que andra gineca mi afiene, es decir, y que el marido no
afiene, el verbo afiene significa despedir, repudiar, y que el marido no repudie a la mujer. Como que pone primero, extrañamente, el caso de la mujer y luego el caso del marido que repudia a la mujer. En todo caso, según Pablo dice que según Jesús no debe haber separación. La voluntad fundamental de Dios es que persista el amor, que el amor perdure, que el amor no se acabe. Ahora, si el amor se acaba y hay separación, entonces no debe haber otro matrimonio de parte de la mujer no se debe casar con otro. Y se supone que si el marido es el que despide a la mujer, entonces el marido tampoco debe casarse con otro. Y no debe haber nuevos matrimonios. Pero fíjense que aquí se habla explícitamente de que no debe haber nuevo matrimonio en el caso de la mujer. Eso no está explícito en el caso del marido. Entonces algunos pueden suponer, entonces era que dejaban casar a los maridos divorciados o que repudiaban a la mujer. Yo pienso que no, pienso que se supone también para el marido lo mismo que explícitamente se dice para la mujer, aunque explícitamente de él no se diga. A ver, pero leyendo de Marcos en el capítulo 10, ese era el problema en realidad. Moisés, y así lo acusan, Moisés se divorció y repudió a su mujer. Permitió que repudiaran a su mujer. Exactamente, sí. Pero entonces ahí es donde les viene Jesús y les contesta, pues lo que Dios ha juntado, que el hombre no lo separe. Exactamente. Está cambiando completamente las costumbres que se tenían antes, de ahora en adelante, que nadie se separe, ni la mujer ni el hombre. Exactamente. El judaísmo tenía en Deuteronomio 24, si mal no estoy, por allá está la ley del divorcio, a la cual se refieren aquí los que están conversando con Jesús. Le dicen, pues, entonces, ¿por qué Moisés mandó que se diera a la mujer libelo, es decir, acta de repudio, y que hubiera divorcio? Y Jesús les dice que Moisés permitió eso, dice, por la dureza de vuestro corazón. Es decir, explica que los matrimonios terminen, que el amor entonces se acabe, lo explica porque el corazón del hombre es duro, es decir, porque tenemos entrañas de piedra, porque finalmente somos egoístas en el amor, porque finalmente no sabemos sostener el amor que decimos jurar, porque, es decir, podemos seguir diciendo, porque muchas veces el amor se convierte en una veleidad, porque olvidamos las promesas por tantas cosas. En otras palabras, como dice Jesús aquí, la debilidad del corazón es, diría yo, esa inconsistencia interior del ser humano, algo del cual pues padecemos todos, ustedes y yo. Está en Deuteronomio capítulo 22, versículo 13. ¿Cómo dice? Es bien largo. A ver, yo voy a leer como aparte, dice: si uno se casa con una mujer y después de cohabitar la aborrece, la calumnia y la difama diciendo, me he casado con esta mujer y al acercarme a ella me encuentro con que no es virgen, entonces el padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de su virginidad, la llevarán a... Bueno, otra es, si sorprenden a uno acostado con la mujer de otro, han de morir los dos, el que se acostó con ella y la mujer. Así extirparás de ti la maldad. Ajá. Sí, y sigue con muchos casos. Exactamente. En todo caso, pues había en el judaísmo la posibilidad y el hecho del divorcio, del repudio. Jesús pues se opone a eso. Se opone a eso porque según él no concuerda con la voluntad de Dios. Y si existe eso en la Biblia, dice Jesús, es por la dureza del corazón. Es decir, es una concesión a la debilidad. Una concesión a la debilidad del hombre. A mí me gustaría que hiciéramos juntos una aplicación pastoral de este texto. No es solo porque el casarse y no casarse, separarse. Lo que pasa es que en los matrimonios de hoy, veamos los matrimonios de hoy comparados con los matrimonios de antes, que las señoras dicen son matrimonios desechables, duran muy poquito tiempo, porque las mujeres... incluso aquí, yo pienso que ahorita que decías que tan raro que Pablo se dirija primero a la mujer y no al hombre, en el caso de separarse. En este momento es más fácil separarse por culpa de la mujer, porque la mujer no está preparada para sobrellevar, para cargar el peso del matrimonio. Entonces ella, como una mujer consentida, que ha tenido las oportunidades de trabajar, de sostenerse por ella misma, que tiene como las facilidades para soltarse tan fácil del matrimonio, entonces no conserva el matrimonio como lo hacían antes. A ver, las mujeres de antes no se podían sostener
dependían de sus maridos, dependían de la voluntad de sus maridos y sobrellevaban mucho más el matrimonio, ¿sí o no, padre? Así es. O sea, no es que aguantaban, sino que eran mujeres que sabían aprender a vivir en unidad con un hombre. En cambio, las mujeres de ahora se les ha dificultado más por esa libertad. Hablemos de libertad en cuanto a que se pueden sostener ellas mismas. Entonces dicen, yo no puedo ir y me voy. Y me voy es porque se puede sostener ella sola, porque ella puede llevar la carga de estar sola, soltera y sosteniéndose sola. ¿Sí o no? Así es. Pili, y a veces uno mismo, como a uno le toca como sacerdote, a veces pues escuchar, digamos casi con angustia, la forma como, sobre todo las mujeres, tratan el caso de sus matrimonios, digamos, desgraciados. Cuando un hombre, por ejemplo, el marido las oprime, las trata mal, a pesar de que uno conoce perfectamente que el Señor quiso que no se separara, como dice Pablo aquí. No lo digo yo, les mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Uno sabe que, sin embargo, a pesar de que el Señor no quiere que se haya separación, sin embargo, de hecho hay separación. Y por tanto, entonces, no se cumple lo que el Señor quiere. O sea, uno casi que comprende que no hay ningún derecho de que una mujer tenga que aguantar malos tratos, tenga que aguantar insultos, tenga que aguantar abusos, tenga que someterse a los caprichos aún a veces sexuales, perversos de un hombre, en fin, tantas cosas. O a violencia psicológica. Exactamente, de que no hay ningún derecho. Entonces uno ve que en un caso de esos, a pesar de que Jesús dice no se separe, sin embargo ya desde el tiempo de San Pablo, pues parece que había sí separaciones, no había nuevos matrimonios porque no había, está prohibido. Pablo dice no se case más, permanezca tal, o reconcíliese con el marido. No había nuevo matrimonio, pero sí se separaban, a pesar de que el Señor no quiere que haya separación, como lo dice aquí Pablo. En todo caso, a uno como que le sale a los labios eso de la señora, no aguante más, sepárese. Sepárese, dice, no siga viviendo, usted no tiene obligación de vivir con ese Señor. Y yo pienso que Jesucristo, Dios es tan misericordioso que debe entender que una mujer no puede arriesgar su salud mental y aún su salud física al lado de una persona que es violenta, que no tiene miramientos, y que ya perdió el mismo sentido no solamente del amor, sino aún de la decencia humana. Y ve uno lo que tú decías. Por detalles pequeñitos. Sí. O sea, por cosas insignificantes también hay separación tan fácil. Sí, claro. A veces es que al primer problema la solución es separarse. No, pero eso... O sea, el matrimonio jóvenes antes de los 10 años se separan con mucha frecuencia en estos tiempos. Entonces, fíjate, lo que yo te quería decir era esto, Pili. Entonces uno ve el caso de la mujer que no sabe hacer nada, que no puede sostenerse por sí sola. Entonces tiene que permanecer viviendo allí porque no tendrían forma de sostener a sus hijos, porque ella misma quedaría en la calle si llega a separarse. Y entonces es la estrechez económica, la falta de horizontes y perspectivas, lo que a ella la obliga a permanecer casi pues como una mártir en casa de un ogro, de un villano que la mortifica y la sojuzga. Esto es muy común, muy común. Hoy en día pues va siendo menos común por el hecho de que la mujer se va viendo perspectivas en otros casos. Yo creo finalmente que pues estos solamente son ejemplos o ilustraciones del hecho por un lado y por el otro, pero lo fundamental, pienso yo, en esta cuestión para cumplir lo que Jesús quiere que no haya separación, o dicho en forma positiva, Jesús quiere y Dios quiere, porque Jesús dice que lo que Él quiere se deriva de lo que el Creador quiso. El Creador los hizo hombre y mujer y les dijo, y los bendijo, y les dijo, pues, creced y multiplicaos. Fue el Creador, por tanto es voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es la separación de hombre y mujer, sino por el contrario, la unión de hombre y mujer. La voluntad de Dios no es el desamor, sino por el contrario, el amor. Hay que buscar y luchar por el amor. Entonces pienso yo que hoy en día la formación, tanto en el campo cristiano como en el campo civil, debe ser una formación para el amor. Una formación que desde la niñez, yo diría casi desde que el niño nace, lo enseñen a valorar el amor, a buscar el entendimiento con las personas, a apreciar la tolerancia, digámoslo así, a discernir bien entre la esencia misma del amor y diferenciar sus manifestaciones.
en fin, tantas cosas como hay que aprender en ese campo. Pero amor profundo, amor claro, amor profundo, amor fuerte, porque el matrimonio no es no es un trabajo fácil, ni es un camino fácil, no, nadie ha dicho que es el más fácil. El entenderse, el comprenderse es difícil, entonces hay que situarse, eso como tú lo estás diciendo, tanto civil como del campo religioso, crear en la persona la necesidad de crecer juntos, de acompañarse, de madurar juntos y llegar a un estado pues, de pareja bueno. Fíjense ustedes, queridos oyentes, como por ejemplo les decía, hemos dicho tantas veces que en Pablo, cuando habla del matrimonio, este horizonte del amor, digamos, no es el que juega papel. Antes, al contrario, dice que la gente se case es para que no se vaya a volver un vagamundo, no empiece a andar por ahí como las mariposas de flor en flor, en fin, es la pornía, es decir, que es la impureza, lo que cuando no puede contenerse, cuando no es capaz de controlarse, entonces casi. Es Pablo muy práctico, como en estos problemas de matrimonio, no es tan poético como en otras cosas que trata espiritualmente, en este es como 1 más 2. Es decir, matrimonio, es decir, casi que podemos decir que matrimonio es como un mal necesario. Sí, algo así piensa el apóstol. Albeiro, no me diga que sí. Oiga, algo así piensa, sí, perdonen que lo diga así, pero es que más o menos es por ese lado. Entonces, fíjense, y sin embargo, cuando él ya trata de presentar o presenta lo que el Señor quiere que no se separen y por tanto que el amor triunfe. Y dice pero que si se separan, sin embargo, que permanezcan entonces sin casarse. Entonces, él implícitamente pone, digámoslo así, la necesidad de que algo entre los cristianos debe ocurrir para hacer posible eso, para hacer posible que no se separen, para hacer posible que el amor triunfe. Hay que formar a la gente en el amor. Pablo entonces no lo dice, pero entonces supone que en el marco del cristianismo, en el marco de la fe, tiene que haber una formación para que sea posible lo que el Señor quiere, lo que el Señor manda. Pero yo pienso que citando al Señor está diciendo que va a haber mucha bendición en esa unión también, tal como lo decía el Señor. O sea, si vemos el contexto completo de Marcos, el Señor está diciendo eso es una unión en donde va a haber mucha bendición. Claro, eso ya se supone, por ejemplo, eso en las consideraciones de la carta a los Efesios, a las cuales mencionamos. En el fondo, pues, lo que tenemos nosotros que hacer para juzgar o para, digamos, motivar el matrimonio como debe ser dentro de la fe, es simplemente leer en el contexto del matrimonio lo que, por ejemplo, Pablo dice acerca del amor en general. Leerlo en contexto y entonces ahí sí el matrimonio se convierte en algo grande, hermoso y bello, a lo cual accede el cristiano, no simplemente para no ir a prostituirse, sino porque realmente ama y quiere que su amor tenga un hermoso lar donde crecer y desarrollarse. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Los acompañamos el padre David Kapkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.